Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que estén viendo esto. Hoy le presentaremos un poco sobre un periodo muy importante en la historia latinoamericana y mundial que se llama la Revolución Cubana. Primero que nada, veamos algunos de los antecedentes de esta revolución. A finales del siglo XIX nace un movimiento independentista liderado por José Martí, de que Cuba había sido parte de España por 400 años y el pueblo cubano ya estaba cansado. A Estados Unidos le interesó este movimiento ya que estaba empezando una expansión colonial por el mundo y vio esto como una oportunidad. Entonces, estos apoyan a Cuba y logran derrotar a España. Así, Cuba era por fin independiente. En realidad no, ya que la isla estaba bajo la estricta tutela estadounidense, por lo que los cubanos se dieron cuenta que solamente habían cambiado una bandera por otra. Luego, en 1917, la Revolución Rusa triunfa y sus ideas se expanden por toda Latinoamérica, siendo dos grandes ejemplos Argentina con Juan Domingo Perón y Guatemala con Jacobo Arbenz. Si bien al principio estos movimientos tomaron mucha fuerza, terminaron cayendo, lo cual hizo que la izquierda se radicalizara y hubiera una gran cantidad de movimientos armados. En 1952, un golpe de Estado dirigido por Fulgencio Batista derrocó al presidente electo Carlos Prioso Carras. En una época de gran tensión política, al estar ocurriendo la Guerra Fría. El 26 de julio de 1953, un grupo liderado por un joven abogado llamado Fidel Castro intentó tomar un cuartel, fracasando en el intento y siendo apresados. Después de 2 años, son liberados debido a la gran presión social. Así entonces nace el movimiento 26 de julio, que tenía como objetivo derrotar a Batista, basados en las ideas de Martí. Días más tarde, los guerrilleros viajan a México en una especie de exilio político, para que después, en diciembre de 1956, zarpen en un yate con 82 revolucionarios. Entre ellos están los hermanos Fidel y Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y el renombrado Ernesto El Che Guevara, un médico argentino que venía huyendo de Guatemala. Cuando llegaron, se sentaron en la Sierra Maestra, donde el New York Times en 1957 hace una entrevista al grupo y donde se hizo conocida su misión. Después, el 28 de mayo del mismo año, ocurre el combate del Úbeda, el primer combate abierto que es ganado por los revolucionarios, cuya región es usada luego como base para el resto de los combates. Más tarde, el asesinato de Fern País por parte de militares, quien era un activista revolucionario muy querido, hizo que finalmente el pueblo cubano se pusiera en contra de la dictadura de Batista. Después de unos meses, en 1958, los revolucionarios intentan generar una huelga que es fácilmente reprimida por Batista. Este último lanza una ofensiva hacia los guerrilleros que se encontraban en la Sierra Maestra, fallando catastróficamente en el intento y teniendo que retirar a sus tropas. En ese entonces, el ejército revolucionario se divide en dos partes. La primera siendo la ofensiva con Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, teniendo la misión de ir al centro del país para atacar la ciudad de Santa Clara, y así les queda el libre camino hacia La Habana. Y la otra parte siendo la base de operaciones con los hermanos Castro. Para finales de 1958, todo estaba preparado para los ataques, sumando el ya evidente debilitamiento del gobierno dictatorial. Batista, al ver su derrota, huye hacia República Dominicana. Así, un 1 de enero de 1959, el Che y Cienfuegos entran victoriosos en La Habana, tomando sin resistencia el Palacio Presidencial. A la par, Fidel Castro entra a Santiago de Cuba, declarándose capital provisional de Cuba. Así, el 1 de enero de 1959 es considerada la fecha del triunfo de la revolución y donde Cuba es libre. En febrero, Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba, y una de sus primeras medidas fueron los juicios revolucionarios, que era el encarcelamiento y fusilamiento de simpatizantes del ex régimen de Batista, fusilando en los primeros meses a al menos 500 personas, y todo esto estando al mando del Che Guevara. Pero esto no significa que este nuevo gobierno haya sido malo, sino que realizó muchas medidas que ayudaban al pueblo cubano, como la creación del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, o también la fundación de la Imprenta Nacional, para fomentar la cultura. Pero lo más importante hecho por el gobierno fue en mayo de 1959, cuando Fidel Castro firmó la prometida Ley de Reforma Agraria, que afectaba sobre todo a oligarcas y empresas estadounidenses. Con esto le daban tierras, o también conocidas como plantaciones, de tabaco y caña de azúcar a los pequeños campesinos cubanos.
Antes de la victoria de la revolución, los líderes se habían comprometido a que 18 meses después de la victoria se debían celebrar elecciones democráticas para todos los mandos. Pero esa idea se descartó, argumentando que en los gobiernos anteriores había imperado la corrupción y los intereses de los Estados Unidos. Por lo tanto, se transformó en una dictadura. Más adelante, en 1960, el Che Guevara comenzó una gira por los países del bloque comunista, generando muchas relaciones diplomáticas y acuerdos comerciales. Sobre todo, hubo un acercamiento más estrecho con la Unión Soviética, ya que Cuba tenía una mala relación con Estados Unidos, luego de que éste impusiera algunas sanciones como la respuesta a la expropiación de sus tierras. La URSS se comprometió a la compra de 1 millón de toneladas de azúcar anuales a Cuba, pagando el 20% en dólares y el otro 80% en bienes como el petróleo, alimentos y medicinas. El 16 de abril de 1961, Cuba declara el carácter comunista de la revolución, siendo que este no era su objetivo inicial. Al día siguiente se produjo la invasión en la Bahía de Cochinos, donde unos 1000 exiliados cubanos, con ayuda de Estados Unidos, intentaron derrocar al gobierno de Castro, pero en 2 días fueron vencidos fácilmente por los militares revolucionarios. Luego, en febrero de 1962, John F. Kennedy firma el decreto de embargo económico a Cuba, pero al tener el apoyo de la URSS, estas medidas no fueron de mucha implicancia. En julio del 62, la Unión Soviética y Cuba decidieron instalar misiles nucleares apuntando hacia Estados Unidos, siendo conocida como la crisis de los misiles de Cuba. Esto alargará nuestros trabajos, así que no profundizaremos tanto en el tema. Pero al final Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba si quitaba los misiles. Como agregado, Chile y Cuba han tenido una buena relación, ya que desde el inicio de la revolución, nuestro país ha demostrado apoyo hacia el territorio cubano, lo que se fortaleció cuando en 1970 Salvador Allende sale electo democráticamente, como el primer presidente socialista en el mundo. Y al año siguiente Fidel Castro realiza una visita por 3 semanas hacia nuestro país. Consecuencia, actualidad y conclusión. En los 90, cuando su mayor socio, la URSS, se disuelve y los embargos de Estados Unidos siguen, Cuba cae en una profunda crisis económica a finales de la década. Esta crisis se estabiliza gracias al turismo y préstamos de países. Mientras tanto, los países de la ONU no apoyan el embargo económico de Estados Unidos a Cuba, ya que ha sido condenada 28 veces por esto. Pero USA persiste en seguir con el bloqueo. Incluso en 2015, el embargo contó la abrumadora cantidad de 191 votos en contra y solo 2 a favor: Estados Unidos e Israel. En 2008, Fidel Castro renuncia a su presidencia por problemas de salud, y su hermano Raúl es elegido por el Parlamento como nuevo presidente. Con la llegada de Barack Obama al poder en los Estados Unidos, se abrieron nuevamente los canales de comunicación entre las dos naciones. En 2016, Obama visita el territorio cubano por 3 días, siendo el primer presidente norteamericano en pisar Cuba desde 1928. Donald Trump nuevamente endureció las medidas, generando que un acuerdo entre los dos países se viera lejano, pero el presidente Joe Biden revirtió estas medidas. Después de más de 60 intentos de asesinato, Fidel Castro muere el 26 de noviembre de 2016, marcando supuestamente el fin de la revolución. Pero la situación sigue muy crítica en Cuba, ya que se podría decir que se quedó estancada en el pasado y con niveles de pobreza muy altos. Y, aunque Raúl Castro ya no sea parte del gobierno, sigue siendo una pieza de influencia para el presidente actual. Se podría decir que cuando ningún Castro esté cercano al poder y la situación actual de Cuba mejore, se podría decir que la revolución cubana finalmente ha concluido. Esperamos que les haya gustado mucho el video. Cuídense. Chao, 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 chao. Hasta la próxima. Muy bueno. Pero. Pero Gaspar. Pero que. Ya empieza. Ya. Hey, muy buenos días, buenas. Ya, para. Blooper. Hey, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Pero cállate. Tú cállate. Hey, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que estén viendo esto. Yo soy Doctops y bienvenidos a un nuevo video.